Buenos días a todos, chicos y chicas de Filosofía de la Ciencia. Les habla la maestra Paola Grisel García Santillán. Como ustedes saben, soy su asesora y bueno, esta es la primera reunión, bueno, o videoconferencia por lo menos, de las dos que vamos a tener durante el trimestre. Y bueno, yo sé que quizá algunos tuvieron la curiosidad de revisar mi currículum, pero bueno, me presento rápidamente. Mi nombre ya se los mencioné, yo soy licenciada en Sociología y bueno, tengo una maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo. Y bueno, he tenido experiencias en cuestiones de investigación y en cuestiones de, en este caso, de la ciencia. Y bueno, en este sentido, yo espero que esta videoconferencia pueda ayudar a animarlos porque bueno, como les escribí en los correos anteriores, no he recibido de mucho respuesta y bueno, me preocupa un poco que no genere yo ninguna respuesta de ustedes. Yo pretendo pensar que es porque tienen mucho trabajo y porque están muy saturados, pero acuérdense que la comunicación es lo más importante. Si ustedes no se comunican conmigo, va a ser muy complicado que podamos entablar una conversación o si tienen algún problema que yo les pueda ayudar. En este caso, aparte de saludarlos y comentarles esto, la intención también es darles un pequeño repaso en breve de lo que ustedes están viendo en su material. En este caso, la filosofía de la ciencia, ustedes saben, la filosofía tiene sus raíces griegas en filos, amor, sofía, sabiduría, amor a la sabiduría y bueno, en este caso la filosofía tiene que ver mucho con la ciencia y bueno, dentro de la filosofía en general está la filosofía de la ciencia que para algunos otros lo llaman epistemología, que es en este caso la rama de la filosofía que estudia cómo se genera el conocimiento. En este caso el conocimiento a lo largo de la historia se ha generado de muchas formas. Ustedes han leído en sus materiales que la filosofía viene desde los griegos, y los griegos con los filósofos Aristóteles, Platón y bueno, todos aquellos que se dedicaban a estudiar. Todo aquel que era filósofo tenía el conocimiento de todas las áreas de conocimiento, valga la redundancia, de biología, de filosofía, de política, de valores, de ética, y bueno, ellos a su vez se lo transmitían a los discípulos, porque bueno, en aquel entonces no había una escuela o una situación como tal, sino más bien todos aquellos que querían abstraer el conocimiento tenían que acercarse a uno de los filósofos para poder abstraer ese conocimiento. Y bueno, ya está con Platón, que armó las academias, que era conformar en este caso grupos en los cuales se manejaban en los jardines y en los jardines se les daba el conocimiento y se le dio la figura de discípulo y de maestro. Y entonces a partir de ahí pues se fueron generando muchos conocimientos. Después de Grecia y de Roma, pues como ustedes saben, históricamente la ciencia cambió, quedó un poco aislada en el sentido de que al entrar la Edad Media, la Iglesia era la que dominaba en este caso el conocimiento y todo era explicado a partir de la cuestión de la religión. Si llegaba a llover o llegaba a temblar, era porque así lo quiso Dios. Si alguien se portaba mal, se enfermaba, era porque así se había portado mal y era un castigo divino. Entonces, todo el conocimiento que se generó en Grecia y en Roma y en aquellas culturas quedó guardado por muchos siglos. Digamos que ese tiempo se le llamó tiempo oscurantismo, precisamente porque todo era explicado a partir de Dios, entonces todo lo que era la ciencia y la investigación pues tenía que ser de manera teológica. Ya una vez que cae la Edad Media, cae el feudalismo, empieza lo que es la era moderna o el renacimiento. Se llama renacimiento porque el hombre en algún momento, cuando fue la etapa de la Edad Media, quedó oculto o quedó como guardado, ¿no? Porque no podía expresarse, entonces no era lo más importante y el eje central de la sociedad y del conocimiento era Dios. Entonces, en un momento dado, cuando cae la Edad Media, empieza el renacer del hombre.
Entonces no es nada más renacer del hombre, sino renacerse desde sí mismo, desde su conocimiento y desde su concepción. Y bueno, y eso impactó en muchas áreas del conocimiento e incluso en las áreas artísticas. Literatura, pintura, escultura, pintura. Pero bueno, en este caso, en el Renacimiento, pues se volvió a rescatar todo aquel conocimiento que había quedado guardado, precisamente porque no era el conocimiento aplicado a la religión, sino ahora sí a las cuestiones científicas. Entonces, como había que darle más auge a la investigación, se generó una formalidad en el sentido de tener un método científico con el cual las personas pudieran generar ese conocimiento, pero con sustento. Es decir, que pudieran observar el fenómeno o la situación a verificar, que se pudiera plantear un problema. Una vez que fuera observado y determinado el problema, pues pudieran generar, en este caso, las herramientas para poder comprobar, verificar y experimentar. Y en este caso, una vez que se hacía todo eso, se hacían supuestos teóricos y bueno, en algunos casos, más que en las ciencias naturales, se pudieran generar leyes. Entonces, en ese tenor, pues ya entran otros filósofos más contemporáneos como Newton, como Descartes, y otros más en este sentido, ¿no? Y en filosofía, pues Nietzsche, Immanuel Kant, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí en adelante el método científico ha sido muy importante en cualquier área del conocimiento. Y bueno, en la actualidad vivimos en un mundo globalizado y bueno, en este caso el conocimiento que se genera por países y por disciplinas. Aquí lo importante es comentar que el conocimiento tiene el valor de la universalidad. Se supone que si el conocimiento es universal y el conocimiento se genera a partir de las necesidades que se van observando en una sociedad o en un campo disciplinar determinado, es importante compartirlo, pero bueno, actualmente no es tan posible eso por los derechos de autor y por las patentes que muchos países adquieren y que bueno, ese conocimiento lo llegan a cobrar, ¿no? Entonces por eso es que muchos de los conocimientos cuestan mucho dinero y cuesta mucho trabajo que lleguen a los grupos sociales o a los diferentes países, en este caso a países que son más pobres, ¿no? Pero aquí lo importante es comentarles que todo conocimiento se empieza a partir de un interés o de una duda. Si ustedes tienen una duda, un interés sobre algo, seguramente que lo van a seguir indagando y van a seguir observando lo que ustedes determinen ver. Entonces, a partir de ese interés o de esa inquietud, van a empezar a desarrollar cosas. Y bueno, en el caso de la investigación, una de las cosas que también es importante es que es de persistencia y de paciencia. Les voy a comentar solamente un caso de los muchos casos que hay en la ciencia. En este caso, Alejandro Volta, ustedes saben que es el creador de la pila y de la energía eléctrica y demás. Entonces, en este caso, Alejandro Volta, para hacer su pila, hizo 1000 intentos. Hasta el 1001 pudo hacer que la pila prendiera y en este caso quedara su descubrimiento. Entonces, muchas de las personas que se dedican a la investigación se llegan a impacientar, pero este es un proceso así, un poco lento, quizá un poco tedioso, pero en el cual te permite generar conocimiento y no solamente para ti, sino conocimiento que se comparte en algunas partes de la sociedad. Entonces, mi reflexión va en ese sentido. Les invito a que ustedes, más que ver a la filosofía de la ciencia como una materia árida, véanle la utilidad, en este caso, cotidiana,
porque en la medida que ustedes le encuentren la cotidianidad y el porqué de una materia, va a ser más fácil que ustedes puedan entender esa materia y que les quede en este caso, un aprendizaje significativo. Y bueno, por el momento eso sería todo. Les recuerdo, chicos, que por favor traten de no atrasarse en sus documentos, porque si ustedes se atrasan van a estar al final todos estresados porque van a tener que entregar materias y trabajos de todas las asignaturas y por eso es que luego no pueden cumplir. Entonces les voy a pedir de favor que una vez que vean esta videoconferencia me puedan escribir a mi correo, Paola Grisel García Santillán, ese es mi nombre, mi correo es paolagrisel@yahoo.com.mx. Escríbanme para que ustedes me den un punto de vista sobre lo que platicamos, bueno, en este caso lo que yo les platiqué en la videoconferencia. Y bueno, por el momento eso sería todo y bueno, que tengan muy bonita tarde.